Muy buenas tardes, ¿cómo están muchachos? Mi nombre es Jonathan García, soy el docente de educación física que acompaña al profesor Hellman en las tardes. De antemano espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy les vengo a explicar qué son las capacidades físicas. Pero antes de explicarles qué son las capacidades físicas, ustedes saben por qué, o no por qué, más bien cómo entrenan los grandes deportistas olímpicos y en qué se enfatizan cada uno. Pongamos un ejemplo para iniciar. Usain Bolt tiene el récord mundial de los 100 metros planos. ¿Ustedes saben qué capacidades físicas y condicionales hace este señor para ser el mejor cada día? O de pronto con Lionel Messi, el mejor jugador. Bueno, en mi caso. ¿Qué capacidades físicas realiza? ¿Cómo son los entrenamientos? ¿Qué hace para mejorar y potencializar más? Bueno, síganme, les cuento. Las capacidades físicas son condiciones internas y genéticamente que cada ser humano tiene y se puede desarrollar por medio de la actividad física o de los múltiples entrenamientos, de ellos los cuales se dividen en 4. Está la fuerza, velocidad, la resistencia y la flexibilidad. En cuanto a la fuerza, encontramos a la fuerza lenta, la fuerza rápida y la fuerza explosiva. La fuerza lenta es la capacidad que ejerce una resistencia de tipo isométrico. Es decir, se requieren ejercicios de fuerza máxima aplicadas a un movimiento. ¿Como cuál ejemplo les puedo dar yo? Por ejemplo, los gimnastas que están en las barras paralelas, al realizar una invertida, su movimiento pendular va a ser muy lento, ¿sí? Pero constante, hasta que pueda llegar a la invertida, y eso sería una fuerza lenta. Ahora vamos con la fuerza rápida. Bueno, es la capacidad del sistema neuromuscular para superar una alta velocidad. Esta es muy determinante en muchos rendimientos acíclicos, como cuáles, como los lanzamientos de jabalina, como el salto alto, como el salto triple, ¿sí? Son aquellas pues disciplinas en las cuales depende de una fuerza rápida para poder ejecutar la acción. Ahora vamos con la fuerza explosiva. En ella es la máxima representación de la potencia, ¿sí? Pues teniendo en cuenta la velocidad. Eso significa el mínimo de peso que se pueda ser capaz de lanzar o de desplazarse. En este caso tendremos lo que es el disco de jabalina, el martillo o el lanzador de béisbol. ¿Ven? Cada disciplina desarrolla una especialidad y en base a esa especialidad se hace un entrenamiento, ya sea por sesión, por microciclos, mesociclos o macrociclos. Atención, ahora les voy a explicar lo que es la resistencia. Ella es la capacidad física y psíquica de soportar una fatiga o el esfuerzo prolongado que tenga una actividad. Entonces, esta resistencia se divide en dos secciones, una resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. La resistencia aeróbica se desarrolla cuando el organismo pues, realiza esfuerzos inferiores a 170 pulsaciones por minuto, ¿sí? Un ejemplo de ellos es caminar, ¿sí? Trotar un tiempo,
porque la condición vuelve a su estado natural. Pero la segunda es una resistencia anaeróbica, y es cuando el organismo realiza esfuerzos mayor pulsaciones a 170 pulsaciones por minuto, ¿sí? Mayor, ¿sí? Lo cual pues nos va a generar un mayor desgaste, casi no hay consumo de oxígeno, por tanto pues la energía que se va a obtener va a ser de las reservas vasculares y mediante pues la expulsión del azúcar se puede transformar en un ácido láctico. Es cuando estamos realizando alguna actividad, por ejemplo fútbol, estamos realizando un ejercicio, una disciplina, estamos jugando fútbol y al otro día las personas que no tienen una buena condición física les duele inicialmente lo que son los cuádriceps, los femorales, ¿sí? Y empiezan a caminar como un robot. Es por esta acción, porque el ácido láctico hace una especie de defensa en el músculo y esto les ayuda, ¿sí? Otro ejemplo de una resistencia anaeróbica son en el atletismo los 100 metros planos, donde hay una velocidad explosiva, pero es un desgaste mucho mayor, ¿sí? Bueno, como ya hablé de la velocidad, entonces, pero no les dije qué era. La velocidad es la capacidad de realizar un desplazamiento en el menor tiempo posible. Bien, de estas se divide prácticamente en tres: la velocidad de reacción, la velocidad de traslación y la resistencia. ¿Listo? Como les decía, la velocidad de reacción se trata pues de reaccionar en un lugar en el menor tiempo posible, ¿sí? Les daba el ejemplo del fútbol y les daba el tiempo también el ejemplo del atletismo. También tenemos la velocidad de traslación, que es la capacidad que tiene un jugador de moverse de un lado a otro. En este caso también vamos a colocar entonces el ejemplo de un futbolista. Vamos a colocar un volante, ¿sí? En el cual pues tiene que aplicar dos sistemas de juego, ¿sí? Que es ofensivo y defensivo. Es decir, ese jugador tiene que desplazarse de la parte defensiva, ofensiva y devolverse otra vez a la parte defensiva. Eso es una velocidad de traslación, para que me puedan entender. Y la velocidad de resistencia pues es la velocidad máxima que debe ser mantenida en un mayor tiempo. Allí es donde se aplican los marchistas, donde se aplica pues las pruebas olímpicas de 5000 metros, en los cuales pues la velocidad tiene que ser constante, ¿sí? Para que pues pueda realizar su acción. ¿Listo? Teniendo en cuenta que se debe hacer antes de cada acción un calentamiento paulatino y sistémico para evitar entonces los riesgos o lesiones que pueda sufrir el deportista. Ahora vamos con la flexibilidad. Bueno, la flexibilidad. La flexibilidad es la habilidad de aumentar la extensión de un movimiento en una articulación. Aunque para mí, yo saqué mi propio parrafito y dice que es la cualidad de la suma de dos componentes, tanto de la movilidad articular como la elasticidad muscular. Vamos a hablar qué es la movilidad articular, que ustedes escuchan mucho a los docentes. Bueno, vamos a realizar entonces una movilidad articular. Pues es muy sencillo. Es la capacidad que tiene una articulación para realizar un máximo recorrido, ¿sí? Es decir, subir, digamos acá, subir el brazo, tiene un máximo de recorrido, ¿sí? Llega hasta cierto punto y se devuelve, mientras que la elasticidad muscular, pues es la capacidad que tiene el músculo pues, para elongarse y contraerse. Es el caso del bíceps, lo elongamos y lo contraemos, ¿sí? La suma de estos dos componentes pues nos da, a mi modo de ser, la flexibilidad, que es la cualidad de la suma de los dos componentes. Bien, con base a esto, la flexibilidad se divide en tres
3 etapas. Entonces está la anatómica, la activa y la pasiva. Dado que la anatómica es la capacidad que tiene de distensión de los músculos en los grados de libertad, que era lo que yo les estaba explicando anteriormente. Cuando tú realizas una abducción, una abducción, ¿sí?, de hombro, lo realizas naturalmente. Bien, eso es anatómicamente lo que el cuerpo te puede dar. ¿Listo? La activa es la amplitud máxima que puede alcanzar el deportista, ojo, sin ayuda. Por ejemplo, la gimnasia rítmica en los Juegos Olímpicos, ustedes ven que cuando están en el plano, por lo general las gimnastas pueden tocar la punta de sus pies con la punta de su cabeza y haciendo diferentes expresiones artísticas. Esa es la activa, no necesitan absolutamente nada de ayuda, mientras que la pasiva sí, y la pasiva es la que también quiero implementar con ustedes. La flexibilidad pasiva es la movilidad máxima de una articulación de un deportista que puede alcanzar, pero con ayuda, ¿sí? Entonces, un ejercicio de flexibilidad pues se puede dar, por ejemplo, cuando estamos en bipedestación, ¿sí? Flexionamos el tronco, tratamos los dedos de las manos, tocarlos con los dedos de los pies sin flexionar las rodillas. Algunos pueden, otros no, pero esto se puede llegar a lograr con un constante ejercicio y la flexibilidad, por supuesto. Bueno, muchachos, ¿qué quiero con base a todo esto? Con base a estas capacidades físicas, quiero hacer unas baterías de test, ¿sí?, para potencializar y valorar sus capacidades condicionales. Espero que ustedes me permitan, con el apoyo también del docente, el profesor Helman Slava. Quedo atento a sus comentarios, espero verlos en un encuentro sincrónico muy pronto, que lo vamos a cuadrar, y muchas gracias. ¿Listo? Un abrazo. Si les gustó el video, un like, please. Gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo están, muchachos? Mi nombre es Jonathan García, soy el docente de educación física que acompaña al profesor Helman en las tardes. De antemano espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy les vengo a explicar qué son las capacidades físicas. Pero antes de explicarles qué son las capacidades físicas, ustedes saben por qué, o no por qué, más bien cómo entrenan los grandes deportistas olímpicos y en qué se enfatizan cada uno. Pongamos un ejemplo para iniciar. Usain Bolt tiene el récord mundial de los 100 metros planos. ¿Ustedes saben qué capacidades físicas y condicionales hace este señor para ser el mejor cada día? O de pronto con Lionel Messi, el mejor jugador. Bueno, en mi caso. ¿Qué capacidades físicas realiza? ¿Cómo son los entrenamientos? ¿Qué hace para mejorar y potencializar más? Bueno, síganme y les cuento. Las capacidades físicas son condiciones internas y genéticamente que cada ser humano tiene y se puede desarrollar por medio de la actividad física o de los múltiples entrenamientos, de ellos los cuales se dividen en 4. Está la fuerza, velocidad, la resistencia y la flexibilidad. En cuanto a la fuerza, encontramos a la fuerza lenta, la fuerza rápida y la fuerza explosiva. La fuerza lenta es la capacidad que ejerce una resistencia de tipo isométrico. Es decir,
se requieren ejercicios de fuerza máxima aplicadas a un movimiento. ¿Como cuál ejemplo les puedo dar yo? Por ejemplo, los gimnastas que están en las barras paralelas, al realizar una invertida, su movimiento pendular va a ser muy lento, ¿sí? Pero constante, hasta que pueda llegar a la invertida, y eso sería una fuerza lenta. Ahora vamos con la fuerza rápida. Bueno, es la capacidad del sistema neuromuscular para superar una alta velocidad. Esta es muy determinante en muchos rendimientos acíclicos, como cuáles, como los lanzamientos de jabalina, como el salto alto, como el salto triple, ¿sí? Son aquellas pues disciplinas en las cuales depende de una fuerza rápida para poder ejecutar la acción. Ahora vamos con la fuerza explosiva. En ella es la máxima representación de la potencia, ¿sí? Pues teniendo en cuenta la velocidad. Eso significa el mínimo de peso que se pueda ser capaz de lanzar o de desplazarse. En este caso tendremos lo que es el disco de jabalina, el martillo o el lanzador de béisbol. ¿Ven? Cada disciplina desarrolla una especialidad y en base a esa especialidad se hace un entrenamiento, ya sea por sesión, por microciclos, mesociclos o macrociclos. Atención, ahora les voy a explicar lo que es la resistencia. Ella es la capacidad física y psíquica de soportar una fatiga o el esfuerzo prolongado que tenga una actividad. Entonces, esta resistencia se divide en dos secciones, una resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. La resistencia aeróbica se desarrolla cuando el organismo pues, realiza esfuerzos inferiores a 170 pulsaciones por minuto, ¿sí? Un ejemplo de ellos es caminar, ¿sí? Trotar un tiempo, porque la condición vuelve a su estado natural. Pero la segunda es una resistencia anaeróbica, y es cuando el organismo realiza esfuerzos mayor pulsaciones a 170 pulsaciones por minuto, ¿sí? Mayor, ¿sí? Lo cual pues nos va a generar un mayor desgaste, casi no hay consumo de oxígeno, por tanto pues la energía que se va a obtener va a ser de las reservas vasculares y mediante pues la expulsión del azúcar se puede transformar en un ácido láctico. Es cuando estamos realizando alguna actividad, por ejemplo fútbol, estamos realizando un ejercicio, una disciplina, estamos jugando fútbol y al otro día las personas que no tienen una buena condición física les duele inicialmente lo que son los cuádriceps, los femorales, ¿sí? Y empiezan a caminar como un robot. Es por esta acción, porque el ácido láctico hace una especie de defensa en el músculo y esto les ayuda, ¿sí? Otro ejemplo de una resistencia anaeróbica son en el atletismo los 100 metros planos, donde hay una velocidad explosiva, pero es un desgaste mucho mayor, ¿sí? Bueno, como ya hablé de la velocidad, entonces, pero no les dije qué era. La velocidad es la capacidad de realizar un desplazamiento en el menor tiempo posible. Bien, de estas se divide prácticamente en tres: la velocidad de reacción, la velocidad de traslación y la resistencia. ¿Listo? Como les decía, la velocidad de reacción se trata pues de reaccionar en un lugar en el menor tiempo posible,
¿sí? Les daba el ejemplo del fútbol y les daba al tiempo también el ejemplo del atletismo. También tenemos la velocidad de traslación, que es la capacidad que tiene un jugador de moverse de un lado a otro. En este caso también vamos a colocar entonces el ejemplo de un futbolista. Vamos a colocar un volante, ¿sí? En el cual pues tiene que aplicar dos sistemas de juego, ¿sí? Que es ofensivo y defensivo. Es decir, ese jugador tiene que desplazarse de la parte defensiva, ofensiva y devolverse otra vez a la parte defensiva. Eso es una velocidad de traslación, para que me puedan entender. Y la velocidad de resistencia, pues es la velocidad máxima que debe ser mantenida en un mayor tiempo. Allí es donde se aplican los marchistas, donde se aplica pues las pruebas olímpicas de 5000 metros, en los cuales pues la velocidad tiene que ser constante, ¿sí? Para que pues pueda realizar su acción. ¿Listo? Teniendo en cuenta que se debe hacer antes de cada acción un calentamiento paulatino y sistémico para evitar entonces los riesgos o lesiones que pueda sufrir el deportista. Ahora vamos con la flexibilidad. Bueno, la flexibilidad. La flexibilidad es la habilidad de aumentar la extensión de un movimiento en una articulación. Aunque para mí, yo saqué mi propio parrafito y dice que es la cualidad de la suma de dos componentes, tanto de la movilidad articular como la elasticidad muscular. Vamos a hablar qué es la movilidad articular, que ustedes escuchan mucho a los docentes. Bueno, vamos a realizar entonces una movilidad articular. Pues es muy sencillo. Es la capacidad que tiene una articulación para realizar un máximo recorrido, ¿sí? Es decir, subir, digamos acá, subir el brazo, tiene un máximo de recorrido, ¿sí? Llega hasta cierto punto y se devuelve, mientras que la elasticidad muscular, pues es la capacidad que tiene el músculo pues, para elongarse y contraerse. Es el caso del bíceps, lo elongamos y lo contraemos, ¿sí? La suma de estos dos componentes pues nos da, a mi modo de ser, la flexibilidad, que es la cualidad de la suma de los dos componentes. Bien, con base a esto, la flexibilidad se divide en tres etapas. Entonces está la anatómica, la activa y la pasiva. Dado que la anatómica es la capacidad que tiene de distensión de los músculos en los grados de libertad, que era lo que yo les estaba explicando anteriormente. Cuando tú realizas una abducción, una abducción, ¿sí? De hombro, lo realizas naturalmente. Bien, eso es anatómicamente lo que el cuerpo te puede dar. ¿Listo? La activa es la amplitud máxima que puede alcanzar el deportista, ojo, sin ayuda. Por ejemplo, la gimnasia rítmica en los Juegos Olímpicos, ustedes ven que cuando están en el plano, por lo general las gimnastas pueden tocar la punta de sus pies con la punta de su cabeza y haciendo diferentes expresiones artísticas. Esa es la activa, no necesitan absolutamente nada de ayuda, mientras que la pasiva sí. Y la pasiva es la que también quiero implementar con ustedes. La flexibilidad pasiva es la movilidad máxima de una articulación de un deportista que puede alcanzar, pero con ayuda, ¿sí? Entonces, un ejercicio de flexibilidad pues se puede dar, por ejemplo, cuando estamos en bipedestación, ¿sí? Flexionamos el tronco, tratamos los dedos de las manos, tocarlos con los dedos de los pies sin flexionar las rodillas. Algunos pueden, otros no, pero esto se puede llegar a lograr con un constante ejercicio y la flexibilidad, por supuesto.
Bueno, muchachos, ¿qué quiero con base a todo esto? Con base a estas capacidades físicas, quiero hacer unas baterías de test, ¿sí? Para potencializar y valorar sus capacidades condicionales. Espero que ustedes me permitan, con el apoyo también del docente, el profesor Helman Slava. Quedo atento a sus comentarios, espero verlos en un encuentro sincrónico muy pronto, que lo vamos a cuadrar. Y muchas gracias, ¿listo? Un abrazo, si les gustó el video, un like, please. Gracias.